Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Bueno, hoy día entonces vamos a continuar con lo que hemos estado trabajando en todas estas clases, que es relativo a la distribución normal. Hoy en particular vamos a profundizar un poco en lo que es la estimación de la media poblacional, tema que ya hemos revisado en clases anteriores, en donde practicamos cómo generar intervalos de para un parámetro poblacional desconocido a partir de la muestra aleatoria. Y también aprendimos la ventaja de generar un intervalo de confianza versus la estimación puntual. Vimos entonces principalmente que el intervalo de confianza nos permite encontrar en cierto rango donde podría estar entonces este valor que estamos buscando, que en general es la media, ya que dado que son variables continuas, encontrar una estimación puntual, o sea específicamente un número, es básicamente de una probabilidad cero. Entonces el objetivo de hoy principalmente va a ser estimar la media poblacional, mu, de una distribución normal sobre la base de niveles de confianza dados, y además algunas otras cosas que tenemos en cuenta es que de una muestra de tamaño n, cómo determinar la media x y construir un intervalo de confianza, y además resolver problemas de la vida diaria que involucran la estimación de la media x de una población. Es decir, utilizar esto en diversos problemas para ir calculando entonces según la información que nos van dando. Recordamos entonces estas fórmulas que nos permiten ir encontrando lo que nos van pidiendo. Intervalo de confianza. Hemos dicho varias veces ya que es media menos el error, coma, media más el error. Recordando entonces que x barra es el promedio de la muestra, z se determina a partir del intervalo del nivel de confianza, sigma es la desviación estándar de la población, raíz de n, donde n es la cantidad de elementos que hay en la muestra. Y entonces ahí podemos formar nuestro intervalo de confianza, siendo el error entonces, como les decía, el z por el sigma partido por raíz de n, y no es coincidencia entonces que este mismo valor, o esa misma expresión, está dentro del intervalo. Como les decía recién, una forma más corta de escribir intervalo de confianza es x barra menos error, coma, x barra más error. Y ahí entonces podemos, recordando esto, fácilmente poder calcular el intervalo de confianza. Y también vimos que si uno desde aquí, desde el error, despejaba lo que era el valor de n, entonces podía encontrar que esta expresión nos permitía encontrar el tamaño de la muestra, que muchas veces ocurre, en la vida real sobre todo, en que necesitamos ciertos niveles de confianza, un error máximo, y decimos, bueno, entonces ¿a cuánta gente tengo que preguntarle? Y eso surge entonces a partir justamente de este valor de n. Vimos también que esta tabla es la que vamos a utilizar en varias ocasiones, principalmente porque es la que nos permite calcular el z directamente conociendo el nivel de confianza. Recordarles entonces que esta tabla no es una tabla de probabilidades, sino que es una tabla resumen para el intervalo de confianza, en donde nos dan tres niveles de confianza muy usados, el 90, el 95 y el 99%, y los z respectivos para estos niveles de confianza, en donde ahí podríamos formar entonces nuestro intervalo que nos permite ver dónde va a estar esta media. Y vamos a ir directamente con el ejercicio. Esta clase entonces, similar a lo que ha sido las últimas, está principalmente centrado en ejercicios. Ya en la siguiente vamos a empezar a retomar un poco la teoría. He dedicado varias clases a ver ejercicios principalmente porque sé que es un tema complejo y usualmente no se dedica el tiempo suficiente para realizar la práctica. Por lo mismo es importante tomarnos ese tiempo para ir viendo distintos problemas, aunque se resuelven en general en una forma bastante similar. Igual es bueno estar viendo distintos detalles que puedan surgir. Veamos entonces. Un centro de investigación realizó una encuesta para determinar el gasto medio que los fumadores hacen en cigarros durante una semana.
El estudio arrojó que la distribución de montos gastados por semana tiende a una distribución normal, con sigma igual a 5 pesos, La muestra de 64 fumadores entregó un promedio de 20 pesos. ¿Cuál es el intervalo de confianza estimado para mu con una certeza del 95%? Entonces, como ya hemos visto varias veces, al enfrentarnos a un problema, lo primero es poder entender bien lo que dice el enunciado, cuál es el contexto, cuáles son las variables y también cuál es la pregunta. Nos hemos encontrado en la mayoría de los casos en que la pregunta está directa, entre signos de interrogación hasta el final. No siempre es así, así que siempre ojo con eso cuando lean la pregunta. Por lo mismo es la práctica lo que les va a dar esa capacidad de ir identificando. Desde acá entonces, primer paso para resolver nuestro problema, podemos identificar las variables. Tenemos entonces un centro de investigación, realiza una encuesta para determinar el gasto medio que los fumadores hacen en cigarros durante una semana. En este caso entonces, la variable, como el nombre lo dice, aquello que varía, yo quiero ver cómo se mueve dentro de la población, es el gasto que hacen los fumadores en cigarros. Y solamente en una semana, así que también es algo a tener en consideración, sobre todo cuando se hace un análisis posterior. ¿Qué arrojó este estudio? Bueno, tenemos entonces que la distribución de estos montos gastados tiene una distribución normal. Y también nos dice que la desviación de esta población sería 5. Entonces tenemos ya entonces una de las variables que necesitamos. La muestra es de 64 fumadores y el promedio de la muestra es de 20. La pregunta es el intervalo de confianza para la media mu con una certeza del 95%. Entonces todo eso está incluyendo los datos necesarios para poder calcular lo que queremos. Solución entonces. Los datos que nos van a servir son tamaño de la muestra, n, que es 64. Media muestral o promedio muestral, x barra igual a 20. Desviación estándar de la población, sigma es igual a 5. Recordamos entonces también que la variable en este caso es cuánto gasta una persona que fuma en cigarros durante una semana. Tenemos entonces ahí las variables que necesitamos para poder ir despejando a nuestra fórmula del intervalo de confianza. ¿Sí? X entonces, como les decía, es la cantidad que se gasta en promedio en cigarros en una semana. Entonces, en base a eso, vamos a poder establecer los datos que nos faltan. Según la fórmula, entonces, lo que nos está faltando es el Z. El Z lo buscamos siempre asociado al nivel de confianza. El nivel de confianza en este caso es el del 95%. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es siempre un proceso similar. Para utilizar la tabla de probabilidades, pensamos, 1 menos alfa es nuestro nivel de confianza. Por lo tanto, 1 menos alfa es 0,95 o 95%. Alfa es entonces 0,05 o 5%. Alfa medios es 0,025 o un 2,5%. Una vez que encontramos el alfa medios, recordamos que lo que tenemos que buscar es el 1 menos alfa medios. 1 menos 0,025 es 0,975. Ese es el valor que vamos a buscar en la tabla de probabilidades. Entonces, buscamos este valor. Esta probabilidad la buscamos en la tabla de probabilidades. Vemos que 0,975 está justamente en el 1,96. Por lo tanto, 1,96 va a ser justamente el valor que va a representar en este caso nuestro Z. Entonces, tenemos ya en nuestro intervalo de confianza la fórmula que debemos conocer, que hemos revisado varias veces. Reemplazamos simplemente los valores. Como ya notaron, encontramos X barra, encontramos Z de alfa medios, encontramos el sigma, el n, y ahí tenemos entonces todo para simplemente reemplazar. Reemplazamos según los valores que tenemos y calculamos. Como ya he dicho varias veces, acostúmbrense a calcularlo, si es que a mano, si es que es así en sus colegios o en sus clases. Y acostúmbrense también a usar calculadoras si es que les piden calculadora, pero acostúmbrense a lo que les pidan, porque aún con calculadora puede ser complicado, porque pueden meter mal los números o mal el orden,
y obviamente se lo arroja mal el resultado. Tienen que saber utilizar bien la calculadora. Calculamos entonces, por ejemplo, en el caso del error, que sería solamente la parte después de la resta y después de la suma, es 1,225. Entonces, si calculamos, ahí tenemos que el intervalo de confianza está entre 62,775 y 65,225. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener es que el 95% está entre esos dos valores. ¿Sí? Y, para que no quede dudas, este 97,5% era el tema de la probabilidad. Recordamos que estamos buscando un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, si es que yo utilizaba esta tabla de resumen, el 95% del nivel de confianza está asociado a un 1,96. Entonces, como les dije también en la clase pasada, podrían saberse directamente ustedes estos valores. No hay ningún problema con ello. Si bien es bueno que sepan leer las tablas, pero claramente esta tabla tienen que saber leerla, esa. Pero les ahorra claramente tiempo el conocer los valores asociados al 90, al 95, 99%, que como mencioné son los valores típicos para utilizar. ¿Sí? Entonces ya con el siguiente ejercicio, como es relativamente parecido, lo van a realizar ustedes primero y después lo revisamos. 5 minutos desde ahora para que ustedes puedan hacer el ejercicio y vamos entonces cotejando con los resultados que vayan obteniendo. Y como ya he dicho otras veces, si es que no alcanzan a hacerlo todo, al menos tener claridad en qué es lo que harían. Si es que pasan bien las primeras partes de identificar la variable, identificar los parámetros que necesitamos y cuáles son los pasos siguientes, están bastante bien encaminados a lo que hay que hacer. 5 minutos y revisamos. Espero que no estén igual que yo haciendo nada, sino que haciendo el ejercicio. Pero tengo hecho. Ustedes tienen que ir practicando. Bueno, revisamos. Tenemos entonces, primera parte, el número de kilómetros recorridos durante un día por un taxista se puede aproximar a una variable aleatoria con distribución normal de media mu. Entonces, en este caso la variable es el número de kilómetros recorridos durante un día por un taxista. Es muy importante entender bien todo el contexto de lo que es la variable. Principalmente porque, más allá de la respuesta que uno entrega aquí directamente, usualmente hay un análisis posterior, en donde si no entendemos bien de qué se trata la variable, difícilmente vamos a poder entender cómo se está comportando. Entonces hay que entender bien, no solo para escribirlo y ganar puntos en la prueba, sino porque cobra vital importancia el momento después, como les digo, de hacer un análisis. Ya. Además dice que esta variable entonces distribuye normal y la media es mu, o sea, la media es desconocida. Se obtuvo una muestra aleatoria con los siguientes datos: 28, 41, 102, 40, 33, 95, 20, 108 y 64. Todo eso medido en kilómetros. Primera pregunta: encuentra un intervalo de confianza del 95% para mu si la variable aleatoria x tiene una desviación estándar de 30 kilómetros. Por otro lado, ¿cuál sería el error de mu usando un intervalo de confianza con nivel de confianza del 90% si la muestra es de tamaño 4 y la desviación estándar es de 50 kilómetros? Tenemos entonces ahí dos cosas que vamos a ir trabajando a poco, siempre teniendo foco en entender bien lo que estamos haciendo. Tenemos entonces, primera pregunta, encuentra un intervalo de confianza del 95% para mu si la variable aleatoria x tiene una desviación estándar de 30. Entonces, como podemos ver según esta notación, x distribuye normal con media mu y desviación estándar 30. ¿Sí? Entonces podemos utilizar todo lo que hemos visto de distribución normal para poder calcular el intervalo de confianza. ¿Qué necesitamos? Una de las cosas que necesitamos es entender la variable. Como les dije, esa es cantidad de kilómetros recorridos por un día, en un día por un taxista. La media, en este caso es muestral, o sea, no en este caso, sino que la media es muestral para poder usar el intervalo de confianza. Y aquí no nos dan directamente la media muestral, nos dan los datos de la muestra. Entonces, ¿cómo calculamos la media muestral? Bueno, justamente promediando los datos de la muestra.
Si promediamos los datos que están en la muestra, sumamos todo y dividimos por la cantidad de datos que hay, eso nos va a dar 59. Entonces, la media muestral es igual a 59. Y tenemos ahí nuestro X bar. Entonces, por eso les digo que ojo con la información que vamos necesitando, porque no siempre es tan directo. Nivel de confianza 95%. Eso entonces está asociado al valor de Z. Ya hemos visto entonces ese 95% cómo lo asociamos con el alfa. Esta parte es muy importante porque ahí es donde la mayoría se pierde. Por lo que he visto en general, lo demás es mucho más fácil de identificar para la mayoría, pero cuando es el momento de encontrar el Z es donde algo raro pasa. Bueno, en verdad no es raro, es muy entendible que sea difícil de entender. Pero si ya han notado, es bastante similar el proceso. Usamos nuestra tabla de resumen entonces, que como les he dicho, es muy bueno si es que ustedes la aplican también, pero no quedarse con esto porque puede que salgan otros niveles de confianza y ahí quedan en nada. Pero sí le ayuda a hacer las cosas mucho más rápido. 95% entonces del nivel de confianza. Aquí Z está asociado, bueno, de hecho ya lo vimos recién. Y directamente de la tabla sería el Z de 1,96. ¿Sí? 95% de confianza, Z 1,96. Se van a ir dando cuenta que entre más lo practiquen, ya después ni siquiera tienen que estarlo buscando, porque saben, no, el 5% de confianza, 1,96. Entonces, tenemos la media, que era 59, según lo que encontramos, sigma, que es 30, seguro que vimos aquí, el n, que es 9, dado que hay 9 elementos en la muestra, y el z que encontramos recién, que es 1,96. Intervalo de confianza, misma fórmula de siempre, reemplazamos x barra por 59, z por 1,96, sigma por 30, n por 9. Izquierda con menos, derecha con más. Calculamos. Y nos queda entonces que el intervalo de confianza es entre 39,4 y 78,6. Es decir, la media de lo que demora un taxista, la media de lo que un taxista recorre durante el día estaría entre 39,4 y 78,6 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ojo ahí con lo que significa también este intervalo de confianza. Y eso es básicamente lo que nos está indicando. Entonces, el intervalo de confianza es esto, pero ¿qué significa? Significa que si yo estoy buscando la media y quiero asegurarme en un 95% de que va a estar en ese intervalo, bueno, ese es el intervalo que necesito. Por otro lado, entonces, la pregunta 2 sería, ¿cuál es el error de mu usando un intervalo de confianza ahora del 90%, pero si la muestra fuera de tamaño 4 y la desviación estándar 50? ¿Sí? Entonces, ahora el tamaño de la muestra es 4. Eso nos cambia entonces el valor de n. Nivel de confianza del 90% nos va a cambiar el valor de z. Y el sigma ahora sería 50. Cambiamos todos los datos, más que nada para ir jugando un poco con el reemplazo y que no haya problemas después al identificar una cosa u otra. Buscamos entonces el valor de z asociado al nivel de confianza del 90%. Y si ya se lo saben de memoria, por ejemplo, podrían decir que el nivel de confianza del 90% es 1,645, 1,65, ahí puede depender un poco de la aproximación. Este en general es más exacto con 3 decimales. Nivel de confianza del 90% es un z de 1,645. ¿Sí? Entonces, teniendo ese valor de z, lo que ahora necesitamos para poder encontrar lo que nos piden es el error. Z por sigma partido por raíz de n. Eso es por definición de este error, según lo que hemos ido trabajando. El error es básicamente qué tan lejos estoy en la media respecto a la media del intervalo de confianza, ¿sí? Para la izquierda y para la derecha, por eso lo resté un poco, le sumé un poco, y sería mi error. Entonces, z por sigma partido por raíz de n. Acabo de encontrar z, nos dieron sigma y nos dan n. Entonces, reemplazamos 1,645, que era z, por el sigma,
que en este caso es 50, y el raíz de n, que ahora va a ser 4. Si se dan cuenta que no necesitamos la media, porque el error no está asociado a la media, sino que nos dice qué tan lejos estoy de la media. Si calculamos entonces eso, nos da un error de 41,125. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta siempre cómo estamos resolviendo el problema, y por lo mismo es muy importante que ustedes tengan una estrategia más o menos definida para encontrar el resultado, ya sea la misma que he ocupado yo u una distinta, porque más que nada lo que tienen que ustedes acostumbrarse es a ver justamente qué es lo que les falta. Muchas veces uno lee el problema y entiende la situación en que uno lee y no entiende nada, y después lee de nuevo y empieza a entender un poquito más, pero después cuando entiende no está bien seguro de qué tiene y de qué le falta. Entonces acá aprovechemos de que las preguntas son parecidas. Tenemos dos grandes fórmulas acá, que es la del intervalo de confianza y esa básicamente, porque el intervalo de confianza ya incluye al error. Con eso uno va a poder encontrar mucho más fácil todo, porque voy viendo, tengo esto, me falta qué cosa. Y a nivel de colegio les van a pedir una variable, una incógnita, no les van a pedir más que eso. Entonces les van a dar todo el resto y ustedes tienen que encontrar lo demás. Y por lo mismo, si tienen claridad entonces en la fórmula, van a poder ir haciendo un chequeo rápido de qué tengo, qué me falta, cómo lo busco. ¿Sí? Ejercicio 3. Tenemos, también entonces ustedes lo resuelven en 4 minutos. ¿Sí? 4 minutos para que resuelvan este ejercicio. Ya es muy similar a los otros dos que vimos recién. Entonces, 4 o 5 minutos para que puedan resolver. Vimos ya cómo resolver este tipo de ejercicios absolutamente. Mismo desarrollo, básicamente cambió un poco el contexto y los números. Así que 5 minutos y revisamos. Respondiendo a Sebastián, ahora creo que le haya quedado más claro. Y en la PSU son 2. Si no podría asegurar cuántos son, porque sí o sí entra algo de esto, pero puede que justo lo pregunten un poco más, un poco menos. No me arriesgaría con dar un número específico, pero de qué entra. Y como ya les he mencionado también varias veces, la gracia de que poca gente conozca esto, cómo hacerlo, es que las preguntas todavía son fáciles en la PSU. En general, yo creo que estas serían incluso difíciles para lo que entra en la PSU. Entonces, si saben hacer esto, no deberían tener problemas después y se aseguran un punto relativamente fácil. Aclaro sí que en la PSU, como no pueden usar calculadora, los números serían mucho más simples. Aquí yo estoy dando números relativamente más complejos porque están en clases, y en clases se supone que pueden usar calculadoras o tienen más tiempo para hacer el desarrollo. Pero a nivel de PSU, el ejercicio numérico es mucho más sencillo. Entonces, ejercicio 3. Y aquí aprovechamos de aplicar entonces lo que hemos revisado. Y aprovechen de ir cotejando entonces que saben y que no saben. Voy a ir relativamente lento, no solo para que quede claro, sino para darle el tiempo suficiente que ustedes vayan avanzando a medida que voy explicando, ojalá antes de que yo vaya dando la respuesta, para que tengan lo más directo posible su desarrollo. Ejercicio 3. La cantidad de megabytes consumidos mensualmente por un grupo de clientes de una compañía de telecomunicaciones se puede aproximar a una distribución normal con media 3,5 megabytes y desviación 1,4 megabytes. Se tomó una muestra aleatoria de tamaño 49. Pregunta A: ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor a 3,37 megabytes? B: supongamos que la media poblacional es desconocida y que la media muestral tiene un valor de 3,42. Estime un intervalo de confianza del 95% para la media de la población. Ojo entonces, hay dos preguntas y, como les va a pasar posiblemente siempre, no es tan directo saber de quién me están preguntando. Aún en pruebas que sean de un contenido específico, usualmente entra más de un tema.
Entonces hay que tener ojo con lo que están preguntando y no llegar y empezar a hacer el ejercicio sin entender bien qué me están preguntando. Por eso es tan importante la parte 1 de cómo desarrollamos problemas. De acá entonces, variable. ¿Cuál es la variable? En este caso la variable es la cantidad de megabytes consumidos mensualmente por los clientes de una compañía. ¿Sí? Cantidad de megabytes consumidos. ¿Qué información nos dan? Nos dan que esta variable distribuye normal. Nos dan que la media es 3,5. ¿La media de qué? Ojo ahí también con esa información. Recuerden que es muy distinto la media de la población y la media de la muestra. La media de la población es de toda la población y la media muestral es solamente de un subgrupo de una muestra que se tomó. Y aquí, según como está escrito el enunciado, la media es de la población. Y la desviación estándar, en este caso, también, 1,4. Se toma una muestra aleatoria de tamaño 49. Eso nos va a dar entonces el valor de n. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor a 3,37? Ojo entonces, aquí la pregunta no es ni por intervalo de confianza, ni por error, ni por tamaño de la población, sino que por probabilidad. Entonces, como nos dicen que la media muestral es 3,5 y la desviación estándar es 1,4, también sabemos que X es la cantidad de megas consumidos, de megabytes consumidos cada mes, según la distribución normal. Y además que n es igual a 49. Entonces, podemos ver que la distribución de las medias muestrales sigue una normal, dado por mu, sigma partido por raíz de n, que fue lo que revisamos en la clase pasada, ¿cierto? Que las medias muestrales también distribuyen normal. Es decir, si tomamos varias muestras y de cada una de esas muestras tomamos la media, esas medias también tienen una distribución normal. Entonces, si calculamos directamente eso, nos va a dar que la desviación estándar de esta distribución, al reemplazar los valores de sigma y n, nos da 0,2. Entonces, las medias distribuyen con una media de 3,5 y una desviación estándar de 0,2. Ojo entonces con esta diferencia entre lo que es la población y lo que son las medias muestrales. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que X, que es la media, sea menor a 3,37? ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor a 3,37? Entonces eso es lo que estamos buscando directamente. Si recordamos entonces de algunas clases anteriores, tipificamos. ¿Tipificamos por qué? Porque lo que estamos buscando es una probabilidad. Al buscar probabilidad necesitamos la tabla de probabilidades y para eso entonces tenemos que tipificarle el valor porque la tabla está hecha para la distribución normal estándar. Este de aquí entonces es el 3,37, el límite que necesitamos. Recordamos que la tipificación es x menos mu partido por sigma. X menos mu partido por sigma. Tiene que estar tan claro como la fórmula del área del círculo, que también tiene que estar muy clara. X menos mu partido por sigma. ¿Sí? En ese orden, x menos mu partido por sigma. Repítelo tantas veces como sea necesario para que no se vayan a confundir. X menos mu partido por sigma. Y eso entonces, una vez tipificado, lo calculamos, nos da menos 0,65. Cuando nos da un número negativo, vimos que teníamos dos opciones según la información de la que dispusiéramos. Estaba la posibilidad de que la tabla tuviera valores negativos, y ahí entonces mucho más fácil porque buscamos directamente el menos 0,65. Y estaba la posibilidad de que no aparezcan los números negativos, y en ese caso utilizamos propiedades. Entonces vamos a hacer ese caso que es el más general. Una de las propiedades que vimos entonces para la distribución normal estandarizada es que si z es menor que a, o sea, mejor dicho, la probabilidad de que z sea menor que menos a es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que a. ¿Sí? Y esto es básicamente por la forma de la curva que es simétrica respecto al 0. Entonces ahora lo que vamos a calcular en vez de esto es esto que es lo mismo, pero aquí sí podemos usar la tabla porque tenemos menor que un número positivo.
Entonces buscamos ese z en lo que está asociado a el z de 0,65. 0,65. Y ahí está entonces. La probabilidad sería 0,2578. Recuerdo entonces, z 0,65 y aquí tenemos los 0,65. Lo que aparece acá en la parte de arriba son los demás decimales de este número que aparece en la primera columna, ¿sí? Como les dije también, por ejemplo, si estoy buscando el z igual al 0,23, 0,21, 0,20, 21, 22, 23. Ahí está el 0,23. En este caso 0,61, 62, 63, 64, 65. Perdón, 0,60, 61, 62, 63, 64, 65. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la probabilidad, que sería de 0,2578. Vimos que lo que estábamos buscando era 1 menos eso, así que sería 1 menos 0,2578, y eso nos da 0,7422. Perdón. Y esa entonces sería la probabilidad de que la media muestral sea menor a 3,37 megabytes. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de la muestra que tomé hayan consumido en promedio menos de 3,37 megas? La probabilidad de que eso ocurra es de un 74,22%. ¿Sí? Ya. Sí, me respondo solo. B. Supongamos que la media poblacional es desconocida. Ya, entonces ahora ya no sabemos que es 3,5. Y que la media muestral tiene un valor de 3,42. Ahora entonces nos cambian la media poblacional por la muestral, porque ese es el contexto para poder, o para que tenga sentido, calcular el intervalo de confianza. Entonces nos piden, estime un intervalo de confianza del 95% para la media de la población. Sebastián, pregunta. Tenemos entonces, en este caso nos da la media muestral, 3,42, nivel de confianza es 0,95, o sea, 1 menos alfa es 0,95. Buscamos en nuestra tabla de resumen el alfa, el nivel de confianza de 95% y vemos que el z es de 1,96. Ya lo hemos visto varias veces, así que debe ser ya casi ser de memoria. 95% de confianza, z 1,96. Reemplazamos en nuestra linda fórmula del intervalo de confianza. Tenemos ahí todos los datos. Y entonces al reemplazar el x barra, que es la media muestral, por 3,42. El z que encontramos recién por 1,96. El sigma que nos daban, que era de 1,4. La cantidad, que era n, 49. Y eso lo reemplazamos y nos da nuestro resultado, que al calcularlo nos queda entre 3,028 y 3,812. ¿Sí? Revisen ese desarrollo mientras leo la pregunta que me están haciendo. Ya. Respondiendo a Sebastián, cuando calculo la nueva desviación estándar, lo hago porque la desviación estándar que me entregan en el enunciado es poblacional. Pero la pregunta es respecto a la media muestral. Vimos la clase pasada, o la antepasada, que la media muestral, las medias muestrales, tienen una distribución normal, con la misma media mu, pero con la desviación estándar sigma partido por raíz de n. Esa entonces es una diferencia, en donde yo tengo que ajustar según de qué tamaño sea la muestra, porque obviamente va a ser distinto si yo de una población de 1000 tomo una muestra de 5 o tomo una muestra de 200. Entonces por eso hago el ajuste. Voy a volver a esa parte que está ahí. Entonces las variables de esta población tienen esa distribución normal con media 3,5 y desviación estándar 1,4. ¿Sí? Pero como están preguntando por media muestral, vimos en la clase anterior que las medias muestrales tienen distribución normal con la misma media, pero con esta desviación estándar, sigma partido por raíz de n, y eso es igual siempre con el caso de las medias. Entonces, lo que hay que ajustar ahora es lo que hago yo, o sea, lo que hay que hacer es reemplazar
sigma partido por raíz de n, y ahora entonces las medias muestrales tienen esta distribución, con media 3,5 y desviación estándar 0,2. Y ahora utilizo estos valores para hacer todo el resto de los cálculos. Porque, como les decía, lo que estamos calculando no es directamente la media de la población, sino que la media muestral. Por eso entonces tiene una distribución distinta en el sentido de cómo se distribuye en cuanto a la desviación estándar. Espero haya aclarado eso un poco. Bien. Habíamos quedado entonces en esa respuesta en que el intervalo de confianza, el intervalo de confianza estaba entre el 3,028 y el 3,812. Es decir, la media poblacional, que ahora no la conocemos, la media de la población, según lo que dice la pregunta, con un 95% de confianza yo les puedo afirmar que está en 3,028 y 3,812. Puede que se estén preguntando, y si no, pregúntenselo, ¿de qué me sirve esto? Que me lo han preguntado toda la vida en matemáticas. Después de que uno pasa sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, todo lo que uno enseña, pero profe, ¿para qué me sirve? Sirve para mucho. Yo creo que ya, sobre todo con tiempos de elecciones, se habrán dado cuenta de que hay muchas encuestas. Y en general hay muchas encuestas de empresas, del Estado, de universidades, de muchos lados se hacen encuestas. Y las encuestas tienen costos. Costos de tiempo y costos de dinero. Por lo mismo, uno, al estudiar estadística, que es el estudio de esta información agrupada, tiene que saber dar confianza a la información que está entregando, porque si no sería súper fácil preguntarle a algunas personas y decir, no, mi encuesta arrojó estos resultados, ahí está. Pero no, la idea es que uno sea consistente y confiable con la información que entrego. Y esto entonces es un respaldo matemático para poder decir, bueno, yo tengo cierto nivel de confianza, existe una probabilidad también de que me esté equivocando, obviamente la idea es que sea lo más chico posible, pero yo les puedo asegurar entonces que el valor que ustedes necesitan está en este rango, con este nivel de confianza. Entonces, el que pide el estudio, el que necesita el estudio, dice ya, entonces yo voy a asumir ese posible error, pero con el nivel de confianza suficiente para yo poder realizar ahora ciertas decisiones en base a estos resultados. Por eso entonces sí se cobra mucha importancia. En general la matemática es una herramienta que apoya a otras disciplinas para poder tomar decisiones con un fundamento mucho más claro, ordenado y lógico. ¿Sí? Resumen entonces, ¿qué hicimos hoy día? Ejercicios principalmente, aplicamos un poquito más de lo que hemos estado revisando en las clases anteriores. Como les decía, ya la clase siguiente viene teoría de vuelta. Vamos a revisar en torno a lo que es el teorema central del límite, teorema del límite central, que está asociado justamente a la distribución normal. Entonces, hoy aplicamos los elementos estadísticos para encontrar un intervalo de confianza cuando necesitamos estimar un valor para la media poblacional si ésta es desconocida. Y además determinamos el intervalo de confianza, cálculo de error y también la estimación de probabilidad para poblaciones con distribuciones no normales. A Benjamín, sí, la media poblacional es mu, ¿sí? Y la X barra es la media muestral, ¿sí? Y siempre, o sea, no puedo decir que siempre, pero en general esa es la nomenclatura que se usa. Mu para media de población, X barra para media de muestra. Y en general se utiliza así. Puede que haya alguien que no le guste las generalidades y lo haga distinto, pero programa del ministerio, profesores, pero universitarios en general es la simbología con la que trabajan. Nos vemos entonces el día jueves. Como les digo, ya vamos a entrar un poco más en teoría. Ojo ahí con esa clase porque igual es algo denso. Muchas gracias por la participación, por los comentarios, por ver la clase. Nos vemos entonces el día jueves para continuar avanzando con lo que es matemática, distribución normal. Nos vemos.
Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.